Buenas tardes, Tamara Sujú, Instituto Casla. Comienzo con la medida cautelar 178-19 referente a las personas detenidas en el DGCIN, en cuyo lugar están 4 de los presos políticos también que tienen medidas cautelares individuales de nuestra organización. Las condiciones que llevan a solicitar esta medida cautelar siguen siendo las mismas. Las torturas físicas, psicológicas y blancas y tratos crueles continúan y ningún funcionario ejecutor o inductor identificado por las víctimas ha sido investigado ni enjuiciado. Las celdas ubicadas en los sótanos 3 no guardan los estándares mínimos internacionales de reclusión, no tienen ventilación ni aire natural, los detenidos respiran aire contaminado por monóxido de carbono de los vehículos y motocicletas que transitan en los estacionamientos, provocando enfermedades respiratorias graves y otras secuelas. Las víctimas han pasado semanas e incluso meses sin salir a la superficie. Torturas como la falta de medios de vida, aislamiento prolongados, privación de culto, privación sensorial, tortura sonora, la privación de la visita familiar y llamadas telefónicas son al día de hoy parte de los tratos que reciben. Remodelaciones han sido realizadas con las víctimas encerradas las 24 horas del día sin importar la toxicidad de los materiales. Desde el otorgamiento de esta medida cautelar, al menos 5 presos políticos han atentado contra su vida. Varios sufren depresión severa y ataques de pánico. La enfermería no tiene medicamentos y son los familiares los que deben llevarlo hasta incluso la pandemia. Todos presentan secuelas de torturas, incluyendo los que han trasladado a otras cárceles que no han sido atendidas. Las personas cuya detención ha sido declarada como arbitraria por la ONU siguen presos, como es el caso del general Hernández de Acosta, los esposos Marrufo Delgado y el teniente coronel Iber Marín Chaparro. El general Hernández de Acosta, medida 289-19, padece diabetes tipo 2, tiene 2 operaciones gastrointestinales y es un paciente con síndrome coronario agudo por angina. Necesita exámenes recurrentes de sangre, glucosa y corazón, y cuando lo sacan al hospital militar no le hacen los exámenes especializados que necesita, y es la familia la que debe encargarse de dicha crisis con las medicinas que le llevan. El teniente coronel Iber Marín Chaparro, medida 1302-18, no ha tenido ningún chequeo médico especializado desde que lo apresaron. No le han hecho exámenes de sangre, ni electrocardiograma, ni placas para evaluar la hipertensión, corazón y pulmones. Padece afección pulmonar agravada por tener más de 4 años enterrado bajo tierra. Tiene epidemitis testicular, temblor en las manos producto de las esposas muy apretadas, pérdida parcial de la visión en el ojo izquierdo e hipertensión. Además, le tiene prohibido ir a la enfermería del DGCIN. El coronel Osvaldo García Palomo, medida cautelar 115-19. Tiene 4 años en el sótano 3 del DGCIN con dolores de columna y extremidades por torturas sufridas y las condiciones de reclusión, con periodos prolongados de aislamiento, incomunicación y castigo, que influyen en la inmovilidad, encerrado en una celda 2x2. Presenta afecciones en el sistema auditivo que le producen fuertes dolores de cabeza y mareos y desequilibrio al caminar e infecciones oculares que no han sido atendidas. El capitán de navío Luis Humberto de la Sota, medida cautelar 862-18, está actualmente detenido en el DGCIN de Fuerte Tiuna. Primeros meses fue sometido a aislamiento celular severo en celda con roedores y zancudos, causándole una importante depresión y deterioro de su salud, agravado al negarle continuamente asistencia médica especializada. El Azoda padece hipertensión, hipertriglicemia, mareos y vértigos, cálculos renales, insuficiencia renal crónica grado 1 y presencia de orina en la sangre. Necesita urgentemente una colonoscopia urgente, solicita asistencia psiquiátrica y tampoco ha sido acatada la resolución de la ONU sobre su detención arbitraria. Luis Alexander Vandres Figueroa, medida cautelar 83-19. Está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, castigado varias veces en la celda de tortura conocida como el Tigrito, no tiene acceso a ningún medio de distracción, le niegan la posibilidad de tener nevera para alimentos ya que la comida del penal es insuficiente, está muy afectado psicológicamente, presenta cambios bruscos de humor e ira, ha manifestado varias veces estar cansado y siente deseos de quitarse la vida o solución para terminar con el sufrimiento de su familia. Esposa e hijos son acosados cuando acuden a la visita, requisándolo de manera inapropiada. Vandres ha solicitado ayuda psicológica urgente a la Cruz Roja Internacional. Hugo Marino Salas, medida cautelar 918-19.
No ha habido respuesta creíble del Estado sobre su desaparición forzada desde hace 3 años. El fiscal William Saad dijo en un programa de televisión en julio del 2021 que había una supuesta investigación abierta y al día de hoy su familia y abogados desconocen de dicha investigación. Un funcionario de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos nos informó que un fiscal quería reunirse con la madre de forma virtual y se le pidió en la reunión que estuviera su abogado y acceso al expediente. Al día de hoy, después de esa petición, el silencio del Estado es abrumador. La tortura en Venezuela está institucionalizada. Está permitida no solamente en el sistema judicial, en fiscales y jueces que escuchan los testimonios de los torturados en las audiencias de los juicios y no hacen nada al respecto. Hay víctimas que han llegado ensangrentadas, moribundas a los tribunales y no investigan a los altos responsables. Simplemente son cómplices, jueces y fiscales. Así como son cómplices el ministro de Justicia, el ministro de la Defensa, el fiscal general de la República y todas aquellas cadenas de mando, porque hay que hablar de las cadenas de mando. Mientras las víctimas denuncian, los ejecutores y los altos responsables son condecorados y ascendidos. Ejemplo de eso es que uno de los más señalados, de los ejecutores torturadores del DGCIN más señalados, como es el teniente coronel, hoy coronel Alexander Gran Arteaga, es casi el segundo al mando hoy en el DGCIN, siendo uno de los más señalados como ejecutores de torturas, ¿no? Esto lleva, la impunidad lleva a que ellos se sientan con carta blanca para asesinar, detener y torturar. Y la orden viene del Ejecutivo, lamentablemente, porque el jefe del DGCIN es el presidente de la República. Así de sencillo, y además el comandante jefe de la Fuerza Armada. La tortura en Venezuela, en este momento, esas golpizas, torturas masivas que veíamos con manifestantes, como antes, como ya no las hay, lo que ha evolucionado es la tortura psicológica y la tortura blanca, al punto de que no necesitan pegarles. Con maltratarlos psicológicamente, diariamente, tienen para que esos presos políticos incluso quieran atentar contra su vida. O sea, todos sufren de depresión, todos sufren de consecuencias psicológicas, todos necesitan atención psicológica. Y por supuesto, los que están enterrados bajo tierra, porque hay que ver a la cara estar enterrado bajo tres pisos bajo tierra, sin luz y ventilación, en celdas 2x2, todos los días, con más de 4 o 5 años, ¿no? Y esa tortura psicológica y esa tortura blanca es lo que los está llevando, lamentablemente, a afectar al punto de querer incluso atentar contra su vida. Ustedes preguntaban por los mecanismos que tenemos nosotros para denunciar, ya que el Estado venezolano no cumple ni con las medidas cautelares, ni con la Relatoría de Naciones Unidas, ni el Grupo contra la Detención Arbitraria, ni la Relatoría de la Tortura, con nada. ¿Qué hacemos nosotros? En el caso del Instituto Casla, el Instituto Casla arma un lío público, porque es la única forma que tenemos para que ellos respondan. Preso político que no denuncia lo que le ocurre, preso político que no se sabe lo que le pasa. Por lo tanto, como por ejemplo en el caso de el general Hernández da Costa, que tuvo una crisis depresiva altísima al punto de morirse en el mes de octubre del año pasado y fue atendido en diciembre. ¿Pero por qué fue atendido? Por el escándalo en las redes. Porque como el régimen quiere decir que en Venezuela no está pasando nada, que no se violan los derechos humanos y todo esto, responde al escándalo, responde a lo que se dice, responde, por ejemplo, a que la Comisión Interamericana diga algo con respecto a lo que le está pasando a ese preso. En el caso de la huelga de hambre de Ibemarín Chaparro, duró casi 70 días en huelga de hambre. Yo le pedí a ustedes, a la Comisión Interamericana, no solo por escrito, sino además en las redes, que dijeran algo, porque el régimen responde para decir que no está pasando nada, ¿no? Entonces, para obtener una respuesta. Entonces, nos gustaría pedirles a ustedes que, aunque no hagan caso a las cautelares, ustedes sean nuestro apoyo en ese sentido, ¿no? Y estén pendientes de responderle al régimen. Otra de las cosas que hace el Instituto Casla es denunciar en justicias nacionales de personas que son de doble nacionalidad. Tenemos denuncias en España por el caso de María Auxiliadora Delgado, en Italia por el caso de Juan Carlos Marrufo y Hugo Marino Salas, el buzo, y en Perú por el caso de la Sota. Y fíjese lo importante de esto, al Estado no le importa
que otro sistema de justicia les esté pidiendo explicación.